Bendiciones y salud a toda la audiencia que nos sintoniza en este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Muy bien, aquí estamos y aquí seguimos. Hoy martes 13 de junio del 2017. Les saluda desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, hoy vamos a continuar con esta serie de estudio, de análisis, titulado Entendiendo Plenitud. Y como lo dije la vez pasada, vaya tema, un tema de gran interés. Hoy por hoy, pues, hay mucha expectativa con respecto a este tema. Se ha dicho mucho al respecto. Por ello, hemos visto la necesidad de abordarlo, de cubrir algunos aspectos interesantes en cápsulas y así pues usted pueda tener una información sobre el tema. Ok, sin más preámbulo, por causa del tiempo corto que tenemos, recuerde que son 15 minutos, vamos a entrar en el tema. Bien, hemos dicho que la eternidad nos ha arrojado tres aspectos bien interesantes a lo largo y ancho de la humanidad. Durante el desarrollo de la humanidad hemos visto filtrando nuestro tiempo y nuestro espacio tres aspectos, repito, bien interesantes, donde Dios derrama algún conocimiento de lo que Él ha querido hacer con el hombre y lo que ha querido que el hombre haga, contribuyendo o cooperando con su propósito. Por supuesto, todo esto persuadido, todo esto operado bajo un principio que se llama la soberanía divina de Dios. Y hablamos del primer aspecto, que fue la ley como pacto, el pacto mosaico. Luego hablamos del pacto de la gracia, o lo que se conoce bíblicamente como el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dijimos y establecimos por la Biblia que la ley fue un testigo fehaciente, fue el testigo fiel de la gracia, porque la ley contuvo la fotografía, la ley contuvo los ejemplos, la ley contuvo la figura, los tipos de los beneficios, de la herencia, de la bendición que Dios otorgaría al hombre a la postre. Pero solo la contuvo en foto. La ley no contuvo los bienes, sino la foto de los bienes. Luego hablamos de un segundo aspecto, que fue el pacto de la gracia o el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y establecimos algo bien interesante. La gracia otorgó la herencia eterna que Dios concibió en sí mismo desde la eternidad para llevar al hombre a su estado de mayor nivel de gloria, de mayor nivel de excelencia, de mayor nivel de bienestar. La ley contuvo, la gracia contuvo la herencia, pero eso sí, solamente un adelanto, un anticipo, una parte de esa herencia. No fue toda la herencia, eso hay que resaltarlo. Hay que ponerle un acento bien gigantesco, que se entienda que la ley solo contuvo, fue un anticipo, un adelanto, una parte o una primicia de la herencia eterna. Entonces, cuando uno analiza este aspecto, y ahora pues que vamos a tocar el tercer aspecto, que es el aspecto de la plenitud, por supuesto que muchos prenden las alarmas, prenden los, digamos, receptores, como decimos acá en Venezuela, prenden las parabólicas, los radares, porque parece que es una música nueva, pero no es así. El tema de la plenitud, aunque no ha sido un tema abordado, aunque no ha sido un tema masivamente mencionado,
es un tema que siempre estuvo en la Biblia, siempre estuvo en el plan profético de Dios, encerrado en códigos, cerrado con sellos, hasta el tiempo que Dios proféticamente determinó que este conocimiento viniera a la luz y el hombre pudiese hacerse de este entendimiento, o el hombre pudiese acceder a este entendimiento. Es tan bíblico, esta dimensión plenitud es tan real, que desde el mismo Génesis Dios nos da algunos vislumbres interesantes con respecto al tema. Fíjate, cuando tú vas a los 6 días de la creación en Génesis, que fueron días proféticos, ¿ok? Tú ves que Dios en 6 días terminó su obra, proféticamente hablando. Luego, cuando termina su obra, observe que terminó su obra, consumó su obra, concluyó una obra. Entonces vino el 7º día y Dios reposó el 7º día. Ahora fíjate, Dios crea al hombre en el 6º día, el último día de la creación, el último día de trabajo. Ahí es donde Dios crea al hombre y lo planta o lo introduce en el 7º día, donde la obra de Dios ya había sido concluida, ya había sido terminada, consumada. Es decir, que el primer día de Adán fue el día que todo había concluido, fue el día donde todo había sido acabado y consumado para él. Ahora, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham entra a una obra a disfrutar. Abraham entra en una obra concluida a ser bendecido, a hacer un disfrute, a beneficiarse de algo sin hacer nada para alcanzarlo. ¿Me está entendiendo? Tipológicamente y proféticamente hablando, esto nos habla de lo que hoy es una realidad presente y manifestada en la humanidad. Plenitud es una realidad que hoy asiste a cada ser humano, pero no todos los seres humanos estamos despertando esta realidad. Plenitud hoy no es otra cosa más que la entrada para disfrutar de una obra que Dios comenzó en la cruz del Calvario y concluyó en el año 70, para que a partir de esa fecha en adelante todo hombre y mujer que naciese acá en el planeta entrase a disfrutar de una obra terminada, de una obra donde no hay enemigos porque Cristo acabó con todos ellos en el primer siglo, de una obra donde no hay pecado ni muerte porque Cristo la destruyó, la venció una vez y para siempre, de una obra donde no hay condenación para el ser humano, en una obra donde no hay expedientes que acusen a nadie de delitos y pecados del pasado, en una obra donde tenemos un cielo nuevo, donde mora la justicia de Dios, que es el hombre. Esa es realmente lo que hoy conocemos como plenitud. Ya señalado, ya dibujado, maquetado perfectamente en el huerto del Edén. Entonces, si es bien bíblico plenitud, es una realidad existencial, es un ámbito espiritual, es una dimensión en el espíritu de cada mujer y cada hombre que se ha ido del planeta y que hoy está en el planeta y que ha de nacer sobre el planeta. Es una realidad concluida, acabada, terminada en el espíritu del hombre. Una realidad donde no hay ningún tipo de necesidad espiritual para el hombre. No hay problema espiritual en plenitud.
que en gracia no se haya resuelto. ¿Por qué? Porque la gracia, el pacto de la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, fue uno de los testigos fieles más fehacientes de esta dimensión plenitud o la plenitud de la cual estamos hablando. De hecho, la dimensión plenitud de la que te estoy hablando hoy, y te hablaré por otras cápsulas, es la confirmación y consumación del pacto de la gracia o el nuevo pacto. Esa es la realidad. Fíjate que Pablo, para no ir a las escrituras y perdamos tiempo, Pablo cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 13, fíjate que Pablo dice ahí claramente, ya viviendo en gracia, dice, ahora vemos a oscuras, pero después veremos cara a cara. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ahora podemos ver, aunque sea oscura, podemos ver, porque eso fue lo que la gracia hizo. La gracia lo que hizo fue acercar, arrimar parte de una herencia, el anticipo de una herencia, la primicia de una herencia. Luego dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora conocemos en parte, pero después conoceremos como fuimos conocidos. Y comienza a enumerar allí, a hacer unas comparaciones bien interesantes con respecto a lo que se estaba viviendo en sus días, que era la gracia, y lo que estaba próximo a manifestarse, que era la plenitud. De hecho, cuando usted va a Colosenses, a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice así: vestíos del nuevo hombre, que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo quiero que me permitas parafrasear este pasaje, porque hay un gran contenido allí de luz que nos va a ayudar a aclarar este tema, a ponerle un acento y un brillo impresionante que yo sé que vas a quedar satisfecho. Permíteme parafrasearlo. Por ejemplo, vestidos del nuevo hombre era ya ese anticipo, era ya esa medida de gracia o esa parte de la herencia que la gracia proporcionó en el hombre, esa primicia de esa herencia que la gracia proporcionó en el hombre, como bien lo dijo también Filipenses, que el que comenzó en vosotros la obra la terminará hasta el fin. ¿Cuál obra? La obra de Cristo en el hombre. ¿Ya? La plenitud, la estatura, la medida de Cristo en el hombre. La formación de Cristo en el hombre. La gracia solo fue una parte de ella. Solo fue un adelanto de ella. Ahora fíjate, esa obra, dice Colosenses, que era ese nuevo hombre, que era parte de esa herencia. Dice que vestidos del nuevo hombre, el cual a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate que te está diciendo que la imagen del hombre no era otra que la imagen de Dios, que a través del conocimiento que iba recibiendo proporcionalmente en el nuevo pacto, se iba renovando esa imagen, que era la imagen del que lo creó. En otras palabras, era la imagen de Dios en el hombre, esa imagen iba a ir creciendo hasta donde había una meta ahí trazada en el pasaje. Dice, hasta el conocimiento pleno. Había un conocimiento pleno al que había que arribar, al que había que llegar, al que había que abrazar y alcanzar. Y esa meta, ese lugar se llama plenitud hoy, que es de lo que te queremos hablar. Esa meta no era otra que el pleno conocimiento, que es llegar a un clímax, es llegar a una meta donde Dios es todo
y en todos. Donde Dios deja de ser un adelanto, donde Dios deja de ser una primicia, donde Dios deja de ser arras, deja de ser un adelanto y se convierte en la plenitud, se convierte en el todo del hombre y de la creación. Bueno, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas, el tiempo se agotó, el tiempo terminó. Solo queda pues decirles que esperen hasta la próxima cápsula. Y desde acá a la distancia pues les envío un fuerte abrazo y que continúen siendo bendecidos. Será hasta la próxima.